Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes con todos nuevamente. Había ofrecido de que íbamos a colgar material asincrónico para completar los tópicos que estaban pendientes de la clase de biomoléculas. Y para eso estoy preparando este pequeño video para simplemente terminar lo que no pudimos completar por falta de tiempo. ¿Correcto? Entonces, nos habíamos quedado revisando lo relacionado al plegamiento de proteínas y estábamos discutiendo la importancia de las estructuras supramoleculares terciaria y cuaternaria, respectivamente. Para esto vamos a retroceder un poco antes de lo último que vimos y habíamos discutido la importancia de las interacciones débiles o no covalentes y las covalentes en el plegamiento tridimensional de nuestra proteína. Habíamos dicho de que si bien la identidad fisicoquímica del polipéptido va a estar determinada por cada una de las cualidades que tiene el residuo, es decir, la cadena lateral de cada aminoácido concatenado en un polipéptido, lo que ocurre cuando una proteína empieza a plegarse, es decir, a adoptar una conformación ciertamente más compleja, va a depender mucho de las interacciones que existan, ya no entre aminoácidos contiguos, sino entre regiones o dominios que tienen ciertas particularidades fisicoquímicas, pero mantienen sus cualidades en función a los grupos de aminoácidos que los comprenden, ¿no? Por ello, vamos a lograr ver interacciones entre aminoácidos distantes, ¿no? Entre dominios distantes, pero que, por ejemplo, tienen propiedades complementarias, como es el caso de un enlace iónico en este ejemplo, si me siguen aquí con el cursor, donde se ha podido dar una interacción entre una arginina y un ácido aspartico precisamente por la complementariedad de cargas. Lo propio con las fuerzas Van der Waals, donde por interacciones tipo puente de hidrógeno, los residuos distantes de dos aminoácidos pueden empezar a interactuar eh, gracias a estas propiedades, ¿no? Lo propio con las interacciones ion-dipolo, dipolo-dipolo, y de manera mucho más consistente existen estas interacciones covalentes que son exclusivas de los aminoácidos cisteína, los cuales tienen grupos sulfurados, ¿no? El sulfuro tiene esa propiedad de generar un enlace covalente con el sulfuro de otra cisteína y es por ello de que vamos a también encontrar en muchas proteínas pues este tipo de interacciones que le confieren una alta estabilidad a los dominios que están comprendidos en este tipo de enlace. No obstante, vemos de que a pesar de ser interacciones energéticamente más débiles, como son las interacciones no covalentes, son mucho más abundantes, ¿no? De modo de que en prima fase eh, la estabilidad o la conformación tridimensional que adopta una proteína va a depender en primer término de estas interacciones débiles, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque la proteína como tal, la proteína plegada, no está estática, está permanentemente viendo la manera de cambiar su conformación en lo que podríamos denominar un estado vibratorio, por decirlo así. Y esto se ve de manera mucho más dramática en aquellas proteínas que están conformadas por múltiples dominios y requieren cambios conformacionales para adoptar una función. ¿De acuerdo? Precisamente el orden de la estructura cuaternaria en proteínas trata de estudiar ese tipo de interacciones mucho más grandes, ¿no? Las que existen entre los dominios. Por ejemplo, aquí estamos viendo una proteína muy importante en la fisiología, como es el caso de la hemoglobina, la cual está conformada por cuatro dominios. Se dice que es un tetrámero conformado por dos unidades beta y dos subunidades alfa. ¿De acuerdo? Donde la interacción que existe entre los dominios y los cambios conformacionales que se permite van a hacer que la hemoglobina tenga estas propiedades importantes en el organismo, ¿no? Por un lado, vamos a poder rescatar
el oxígeno de la interfase alveolo capilar en una de las conformaciones de la hemoglobina, y en otra, la hemoglobina va a poder liberar el oxígeno capturado en los tejidos o en la sangre, ¿de acuerdo? Gracias a estos cambios conformacionales que existen entre los dominios. Vamos a verlo más a detalle. Eh, este gráfico básicamente está mostrando cómo es que se dan cambios conformacionales entre las formas tensas y relajadas de la hemoglobina, ¿no? Es lo que nominalmente ustedes van a encontrar cuando busquen ejemplos de cooperatividad o cambios conformacionales en hemoglobina. Se habla mucho de formas tensas y relajadas, ¿correcto? Este, la forma tensa como tal tiene una baja afinidad por el oxígeno, como estamos viendo ahí, y la forma relajada una alta afinidad por el oxígeno, ¿no? No obstante, si recordamos cuál es el propósito de de la proteína hemoglobina como una proteína de transporte, pues no nos hace mucho sentido de que tenga estas dos formas, ¿no? O estas dos presentaciones. Pero lo que sucede precisamente en el cuerpo es que requerimos de estos cambios conformacionales, es decir, los cambios de las propiedades en cuanto a su afinidad, porque una nos va a permitir unirnos, recoger el oxígeno eficientemente en la interfase alveolo capilar, y el otro estado va a permitir liberarlo en el organismo, ¿correcto? Es por ello de que la proteína hemoglobina tiene esa particularidad de tener estos cambios conformacionales para que pueda, por un lado, recoger la hemoglobina con alta afinidad y liberarla en los tejidos, disminuyendo la afinidad que tiene hacia el oxígeno, ¿no? Solamente de esta forma, pues, la importancia que tiene esta proteína en nuestra fisiología sería compatible con los requerimientos que nuestro cuerpo exige, ¿no? Aquí tienen, o les estoy dejando un link en la diapositiva donde pueden ver de manera un poco más detallada, pues algunas cualidades de lo que representan estos cambios conformacionales, ¿correcto? Habíamos discutido también la importancia de la estructura primaria, es decir, la secuencia de aminoácidos que conforman una proteína, dado que sustituciones mínimas, como es el cambio de un solo aminoácido, pueden tener consecuencias catastróficas, ¿verdad? En el ejemplo de la anemia falciforme, una sola sustitución en un aminoácido hace que la proteína se pliegue de manera incorrecta y tienda a generar muchos problemas, ¿no? Desde formar fibrillas que impiden pues que se dé una correcta recolección o captura del oxígeno molecular, hasta generar trombos, dado que deforman también los eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos son las células que tienen en su constitución pues buena cantidad de hemoglobina, no son las células especializadas en el intercambio gaseoso. Así que recordar eso es importante, ¿no? Como hay pequeñas sustituciones dentro de la estructura o dentro de la cadena inicial que pareciera que no tendrían demasiado impacto, ¿no? Porque entendemos una proteína como una entidad grande, pero si hablamos de que el efecto se va arrastrando a los niveles de organización mayor, el efecto puede ser dramático. Muy bien. A propósito de la importancia de cómo se pliegan las proteínas, es útil recordar un experimento clásico en bioquímica que desarrolló el, el Nobel de Química Christian Alfingsen, en el cual él demostró cómo la función de una determinada proteína estaba intrínsecamente ligada a su estructura. Para ello, él trabajó con una proteína que se llama RNasa, que no es otra cosa que una enzima que se encarga de degradar o romper moléculas de RNA, ¿no? Por eso de ahí su nombre. Y él la pudo caracterizar de manera física, averiguando todos los aminoácidos que la componían, ¿no? Reveló que tenía 124 aminoácidos y también se encargó de observar
cuántos enlaces disulfuro tenía, es decir, cuántas interacciones tipos entre cisteínas tenían. De modo que esas interacciones, pues, eh, eran de alta energía y eran muy importantes en la estabilidad de la proteína plegada, ¿no? Entonces, el experimento que él realizó fue agregar un tratamiento químico con un agente reductor, de modo que estos enlaces disulfuro entre cisteínas se rompieran, ¿de acuerdo? De modo que lo que obtuvo es un polipéptido con todos los aminoácidos, sí, pero que habían perdido su estructura tridimensional, es decir, se había perdido la conformación de la RNasa plegada. Y cuando se incubó pues, este polipéptido con el sustrato de la RNasa, se vio de que no tenía ningún efecto. No obstante, cuando se agrega un agente oxidante, es decir, promueve que los enlaces disulfuros se vuelvan a reconstituir, observó que la función de la proteína pues, se recuperaba también. Entonces, lo que trató de demostrar, o la gran conclusión de este experimento, fue precisamente de que la estructura de una proteína estaba íntimamente ligada a su función y muy probablemente la forma en cómo una proteína está plegada es una característica clave o es necesaria para que cumpla la función para la cual está diseñada, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes revisen más información sobre el plegamiento de proteínas, se va a hacer mucha mención a lo que se conoce como el dogma de la estructura-función, ¿no? Donde la función de una determinada proteína va a estar íntimamente relacionada o va a ser básicamente dependiente a la estructura de su conformación, ¿correcto? A la forma en cómo está plegada. Muy bien. Y dado que estamos hablando de que las proteínas se pliegan, pues es importante reflexionar un momento cómo es que se pliegan las proteínas. Es decir, si yo tengo un polipéptido cualquiera, ¿se va a plegar de una forma, de otra? ¿De qué depende que se pliegue de una forma o de otra manera? El plegamiento se da al azar, todas las proteínas se pliegan igual, va a depender del tamaño, va a depender de qué, ¿no? Entonces, cuando a veces nos dicen que un polipéptido se pliega para dar la estructura tridimensional final de una proteína, entendemos el plegamiento como algo un poco más azaroso, tal vez que los aminoácidos pues toman conformaciones como se pueda y finalmente eso da como resultado las proteínas, ¿no? No obstante, en la realidad no ocurre así, ¿verdad? Porque si fuera un evento gobernado por el azar, podríamos expresar la misma proteína miles de veces y muy probablemente se plegaría de manera diferente todas las veces posibles, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende? Para ello también hay un experimento, ya no este, eh, a nivel de resultados o a nivel de datos, sino es más que todo un experimento teórico, una hipótesis, eh, que se conoce como la paradoja de Levinthal, en la cual él propone que hagamos el ejercicio mental de ver si es posible probar todas las conformaciones eh, que una proteína pueda adoptar antes de llegar a la correcta. Es decir, supongamos de que tenemos un polipéptido que va a empezar a probar todas las conformaciones que los aminoácidos que lo conforman le permitan. ¿Ya? ¿Por qué hay conformaciones que los aminoácidos permiten? Recuerden que el enlace peptídico que eh, une a dos aminoácidos en una cadena de polipéptidos que está creciendo, dependiendo de los grupos funcionales que tenga en sus cadenas laterales, va a permitir ciertos grados de libertad en la rotación de los enlaces, ¿de acuerdo? De modo que si hay grupos muy grandes, probablemente el nivel de rotación de la cadena sea muy pobre. Si hay grupos muy pequeños, los grados de libertad aumentan, ¿verdad? Eso es fácil de imaginar. Pensemos entonces en una proteína de 100 aminoácidos
donde solamente es posible 3 conformaciones entre los aminoácidos, ¿no? Esto nos daría como resultado un total de 3 a la 100 conformaciones posibles, es decir, tendríamos 3 a las 100 formas diferentes en las que nuestra proteína de 100 aminoácidos se podría plegar. Muy bien. Vamos a asignarle ahora una variable tiempo, una variable temporal a este número de interacciones. ¿De acuerdo? Si asumimos de que va a ocurrir 10 a las 12 conformaciones por segundo, que es un número bastante grande de conformaciones que ocurren en un solo segundo, probablemente es lo que ocurre también en la realidad, lo que obtenemos es que nuestra proteína de apenas 100 aminoácidos se termina de plegar en 5 por 10 a la 35 segundos, y si lo queremos pasar o convertir a años sería 2 por 10 a la 28 años. Perfecto, eh, eso podría ser un dato anecdótico, matemático, pero para entender la magnitud de esto, este, es importante compararlo con este otro factor, ¿no? Si tomamos como referencia de que la edad aproximada del universo es 4.7 por 10 a la 20 segundos, estamos hablando de que asumir de que una proteína de 100 aminoácidos se va a plegar adoptando esas conformaciones en esta cantidad de tiempo es un absurdo, ¿verdad? Esa es la paradoja propiamente. Entonces, la conclusión de este ejercicio mental, de esta reflexión, es que la proteína no prueba todas las conformaciones, es decir, no es que se tome el tiempo de probar, pues, cuántos grados de libertad tiene los aminoácidos que la conforman y a partir de eso se va plegando, ¿no? Entonces, hay algo más que está gobernando el plegamiento adecuado de una proteína. Hay algo que le indica el camino correcto de cómo plegarse, y esa es la razón por la cual cada vez que se sintetiza una proteína en nuestro cuerpo, se pliega de la misma manera. Así que esa es la gran explicación. ¿De acuerdo? Como indica ahí, el plegamiento de proteína no es un evento azaroso, sino que sigue rutas, entre comillas, ¿no? ¿Y cuáles son esas rutas? Eh, Hay áreas de la biología, de la bioquímica y también de la ingeniería de proteínas, que es un área que ha recibido mucha atención en los últimos años, en la cual se explora precisamente el plegamiento de proteínas. Hay gente que le dedica su vida íntegra a ver cómo es que una proteína específica se plega de una forma, ¿no? Y les decía de que hay rutas o caminos que una proteína sigue, dado que se basa en los mínimos energéticos que cada conformación tiene, ¿no? Si lo queremos ver de una manera familiar, dado que el término energía es una magnitud un poco difícil de imaginar, podemos pensar en una canica que está rodando por una colina, ¿correcto? Eh, por efecto de la pendiente, la canica va a llegar definitivamente de la cima hacia la base de una colina. No obstante, las bifurcaciones o los caminos que vaya a atravesar antes de llegar hacia el final va a depender precisamente de qué tanto favorezca la velocidad o que un determinado surco favorezca que una canica vaya por ese lado y no por otro, ¿verdad? Exactamente lo mismo ocurre con una proteína en plegamiento. Tal cual si fuera una canica rodando por una colina, la proteína que empieza a plegarse va a empezar a censar pues, los mínimos de energía que existen. Si cae en un mínimo de energía que es aparentemente favorable, pero no le permite plegarse completamente, va a salir de ahí y va a continuar su camino en la búsqueda de un estado de mínima energía, ¿no? ¿Por qué mínima energía? Porque una proteína correctamente plegada tiene un nivel energético, un estado de energía mínima porque es más estable, ¿no? Si fuera un estado de alta energía sería gobernado más por entropía, y la entropía pues es una magnitud muy, muy errática. ¿Correcto? Entonces busca estos mínimos locales, una proteína en plegamiento, para finalmente dar
con la estructura que conocemos como verdadera. Muy bien. Y para que terminemos simplemente esta parte, yo quiero mostrarles un video de lo que quiero decir. Muy bien. Este es un video de YouTube. Es uno de los links que aparece en la diapositiva. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Este es un polipéptido que se va a comenzar a plegar, y esta representación gráfica hace las veces de las trampas energéticas que la proteína tiene que sortear antes de dar con el estado de mínima energía, ¿no? La proteína es este botón negro, y vamos a ver cómo se desplaza a lo largo de esta colina energética, por decirlo de cierta manera. Muy bien, entonces vemos que la proteína empieza a plegar, empieza a buscar estados de mínima energía y empieza a caer a estos mínimos locales, ¿no? Al no ser tan estables, da finalmente con una conformación final, que es lo que se busca finalmente en una proteína plegada, ¿verdad? Así que eso es lo que Proteins are made up of folded polypeptide chains, which are composed of 20 different amino acids, each with different eso es lo que les quería comentar sobre esto. Y vamos a regresar a la presentación. Muy bien. La última parte está dirigida a repasar algunas características de los ácidos nucleicos y estas moléculas en lo que es ingeniería de proteínas, las áreas de genética, propiamente el diagnóstico molecular tiene mucha importancia porque es una molécula informativa y que te va a permitir en cierta manera tener la receta de cómo es que se eh, organizan las cosas en el organismo, ¿no? Digo una receta porque el ADN pues contiene información de todas las proteínas que se expresan en nuestras células, ¿no? Es por ello que si tú conoces la receta, puedes dirigir la expresión a una determinada proteína o reprimirla, ¿no? Que es lo que se hace en ingeniería de proteínas y lo que se hace en sistemas vivos también, en condiciones controladas. ¿Correcto? Muy probablemente lo mucho que se sabe o lo poco que se sabe del ADN depende de la descripción química que se logró sobre su molécula. No hasta hace mucho, hasta hace menos de 70 años, la estructura química de los ácidos nucleicos eran apuestas hipotéticas, algunas un poco más confiables, otras no tanto. No obstante, no fue el trabajo de Watson y Crick, ¿no? En el 53, que gracias a el trabajo de Rosalind Franklin con su famosa fotografía 51, les permitió elucidar la estructura tridimensional del ADN, ¿no? Y lo reportaron en un pequeño artículo en la revista Nature. Este artículo describe precisamente el modelo de la estructura tridimensional propuesto por Watson y Crick y cómo es que le daba una estabilidad termodinámica que le permitía pues, cumplir las funciones biológicas que este ácido nucleico tenía, ¿no? O estaba demostrado que tenía. ¿De acuerdo? Este probablemente es el paper o el artículo más importante en, en la biotecnología o en las ciencias biológicas, ¿de acuerdo? Dado que tuvo un impacto grandísimo en todo lo que vino después, ¿no? Muy bien. Entonces, dado que hemos visto que la estructura de los ácidos nucleicos tiene ciertas particularidades, ¿no? Que pues motivó el trabajo de Watson y Crick, vale la pena repasar ahora cómo está conformado un ácido nucleico. En la parte de carbohidratos habíamos dicho de que hay azúcares también presentes en los ácidos nucleicos, ¿no? Y ciertamente una porción de los ácidos nucleicos
contiene un anillo de una ribosa, un azúcar pentosa, ¿no? De 5 carbonos, que dependiendo de si es ADN o ARN, va a tener una deoxirribosa o una ribosa respectivamente. Lo característico de los ácidos nucleicos son las bases nitrogenadas, ¿no? Que son entidades de anillos, ¿no? Con derivados de aminos o grupos nitrogenados que tienen propiedades de formar interacciones complementarias con otras bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Dentro de las purinas, que son estas bases nitrogenadas de dos anillos, tenemos a las adeninas y a las guaninas, y dentro de las pirimidinas tenemos a la citosina y a la timina, ¿no? Las pirimidinas, al contrario de las purinas, son bases nitrogenadas que tienen un solo anillo, ¿correcto? Así que es importante distinguir, por si alguna vez les preguntan, qué bases son las que tienen uno o dos anillos, ¿correcto? Entonces, en definición, podríamos decir que la estructura de un ácido nucleico, pues, es un azúcar pentosa, ¿correcto? Un grupo fosfato que está ligado, pues, a la base nitrogenada y la base nitrogenada propiamente, ¿correcto? Entonces, desde ya podemos anticipar de que si tiene en su constitución un grupo fosfato, muy probablemente estamos hablando de una molécula de alta electronegatividad, ¿correcto? Y esa es una característica importante para algunas cualidades del ADN que vamos a repasar más adelante. La forma en cómo se generan polímeros de ácidos nucleicos, ¿no? Que es propiamente el ADN, porque el ADN son ácidos nucleicos contiguos, unidos mediante un enlace, se obtiene a través de lo que se conoce como enlace fosfodiéster, ¿correcto? Si queremos hacer un paralelo entre lo que hemos visto en carbohidratos y en proteínas, donde estas biomoléculas tienen al enlace glucosídico y el enlace peptídico respectivamente, en los ácidos nucleicos el enlace que permite polimerizar a los nucleótidos es el enlace fosfodiéster, ¿correcto? Se llama enlace fosfodiéster porque precisamente se forman dos ésteres entre el grupo fosfato de un nucleótido y el grupo hidroxilo que se desprende del carbono 3 del nucleótido contiguo, ¿de acuerdo? De modo que al final los dos nucleótidos van a estar unidos por dos ésteres de fosfato, ¿correcto? Por ello se llama enlace fosfodiéster. Asimismo, la posición de los carbonos, es decir, que se den siempre entre el carbono 5 de un nucleótido y el carbono 3 de otro, hace de que la forma en que se polimeriza un ácido nucleico tenga cierta direccionalidad. Es decir, no va a ser posible por impedimento estérico con los otros grupos funcionales de estas bases nitrogenadas o de estos nucleótidos que se formen interacciones a nivel de otros grupos funcionales en otros carbonos. De modo que siempre se habla de que eh, esta reacción o los polímeros de ADN tienen dirección de 5 a 3'. ¿De acuerdo? Hay muchas frases sobre esto de que la dirección de la vida o el sentido de la vida ocurre en dirección de 5 a 3', ¿no? Y es 5 a 3' precisamente en referencia a los carbonos que están involucrados en este enlace fosfodiéster. ¿Muy bien? Habíamos dicho de que una de las contribuciones de la estructura tridimensional elucidada por Watson y Crick es precisamente estas veces de complementariedad o las propiedades complementarias que tiene el ADN. De modo de que se pudo resolver de que ciertas bases nitrogenadas solamente se van a unir o van a formar interacciones con otras bases nitrogenadas de una cadena de ADN contigua. De modo que se sabe
que siempre se va a unir una purina con una pirimidina, es decir, siempre se van a formar interacciones entre bases nitrogenadas o nucleótidos que tengan bases nitrogenadas entre 1 y 2 anillos, ¿no? Nunca se forman interacciones entre 2 anillos o entre purinas y pirimidinas, ¿no? De modo que la convención es de que la citosina siempre se une con la guanina y la adenina siempre con la timina, o uracilo en el caso de RNA, ¿no? Porque en el RNA la base timina es reemplazada por un uracilo, precisamente para que se puedan distinguir estas moléculas en el cuerpo, ¿no? Cuando es un ADN y cuando es un RNA, el RNA tiene uracilo, mientras que el ADN tiene perennemente la timina en su constitución. Y vamos a ver de que en el caso de la interacción citosina-guanina, siempre se va a formar 3 puentes de hidrógeno que van a permitir que estas bases interactúen, mientras que en la adenina con la timina se van a formar solamente 2 puentes de hidrógeno. Esta característica no es menor porque en una hebra bicatenaria de ADN, ¿no? Que a la larga es lo que se forma y la conformación que adopta el ADN en las células, la cantidad de energía necesaria para poder romper esa cadena o esa hebra bicatenaria y abrirla por la mitad, por decirlo así, tal cual si fuera una cremallera o un cierre, va a depender de las interacciones citosina y guanina. ¿Por qué? Porque es necesario más energía para romper esos 3 puentes de hidrógeno, ¿correcto? Entonces se habla mucho de la temperatura de melting o la temperatura con la cual yo puedo empezar a denaturar una hebra de ADN, ¿no? Cada vez que ustedes trabajen con ADN, van a encontrar que esa es una magnitud importante cuando empiezas a conocer más a detalle pues un fragmento de ADN que a ti te llama la atención. ¿Correcto? ¿Cómo es que se da la polimerización? Es decir, cómo es que se empiezan a juntar los nucleótidos en una cadena creciente de ADN. Esto es mediado nuevamente por una enzima. Habíamos dicho que las enzimas dentro de las proteínas son elementos importantes en la fisiología. Para cada función en la célula probablemente hay una enzima. Y esta enzima que se encarga de hacer que la cadena de ADN crezca se llama ADN polimerasa. Muy bien. Esta enzima lo que hace es formar el enlace fosfodiéster necesario entre el nucleótido, el último nucleótido de una cadena y un nucleótido entrante, ¿no? Siguiendo la convención de que va en dirección 5' y lo usa a expensas de ATP, es decir, hay una inversión de energía eh, que la reacción tiene que invertir para que el nucleótido se incorpore a la cadena en crecimiento. Muy bien. Dado que hay muchos fosfatos, se habla de que este esqueleto azúcar-fosfato que tiene una cadena de ADN es altamente electronegativo, ¿no? Y habíamos dicho que esto tiene alguna utilidad, sobre todo cuando queremos purificar estas moléculas dentro de un medio. Por ejemplo, si yo hago un lisado de células y quiero separar el ADN, que es un proceso rutinario en el laboratorio, básico, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Tengo que separar dentro de todas las otras biomoléculas, dentro de los carbohidratos, dentro de las proteínas que son súper abundantes, dentro de las grasas que hay en las células, tengo que separar el ADN solamente. Y una forma sencilla de hacerlo es precisamente aprovechar la carga negativa que tiene el ADN para que mediante sales o mediante perlas magnéticas, por ejemplo, pueda empezar a aislarlo de entre la mixtura de biomoléculas que yo tengo, ¿no? Así que ese tipo de propiedades es muy importante tenerlas en cuenta porque cuando haya la necesidad de empezar a trabajar o manipular estas biomoléculas, se necesita pues estrategias eficientes, ¿no? Y qué más eficiente que aprovechar las características físico-químicas de cada biomolécula. Muy bien, vamos a repasar ya para terminar
cómo es que el ADN transfiere información, ¿no? Porque se habla mucho de que el ADN es la biomolécula de la herencia, pero cuando queremos trasladar eso a la práctica es muy difícil de asimilar o no tenemos idea de cómo. Y vamos a revisar algunos experimentos clave o clásicos en bioquímica que permitieron precisamente señalar o demostrar que hay información que el ADN contiene y que confiere propiedades biológicas en los organismos, ¿no? El primer experimento clásico es el experimento conocido como experimento de Avery, MacLeod y McCarthy, que empezaron a discutir lo que finalmente se conoció como el factor transformante, ¿no? El ADN como factor transformante. Y recogieron mucho de lo que realizaron Watson y Crick en sus descripciones estructurales del ADN, ¿no? Acá podemos ver a McCarthy precisamente saludándose con James Watson, ¿no? Con Crick a su lado. Perfecto. Entonces, todas las observaciones que hicieron Avery, MacLeod y McCarthy partieron de lo que Griffith empezó a describir como el factor transformante o el principio de la transformación. Y para esto Griffith empezó a trabajar en un organismo sencillo. Empezó a usar bacterias que se pueden cultivar, que se pueden trabajar en el laboratorio. Es un organismo modelo muy útil que se usa hasta el día de hoy. Y para ello él aprovechó de que por esa época hubo una epidemia, un outbreak de neumonía, y él pudo caracterizar dos tipos de bacteria, por decirlo de alguna manera. Encontró una bacteria lisa, que era muy, muy virulenta, ¿no? Tenía esa apariencia lisa porque tenía polisacáridos este, en su superficie, y una bacteria no virulenta, eh, que tenía una apariencia rugosa, precisamente porque no tenía una cápsula, ¿no? La virulenta, pues, era muy virulenta, valga la redundancia, y tenía protección frente a la inmunidad precisamente por esa cubierta de polisacáridos, mientras que la no virulenta era así fácilmente destruida por la inmunidad del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue usar estas dos bacterias para hacer experimentos en ratones, ¿no? Cuando él inyectaba la bacteria rugosa, es decir, la bacteria no virulenta, obviamente el ratón al que se le inyectaba sobrevivía sin ningún problema. No obstante, cuando hacía lo mismo usando la bacteria virulenta, pues el ratón ya no lo pasaba tan bien, ¿no? Como es fácil de imaginar, eso está clarísimo, ¿no? Lo virulento mata, lo no virulento no. No obstante, él hizo un experimento adicional. Por un lado, hizo preparados con bacterias virulentas que habían sufrido una denaturación por temperatura, es decir, se les había atenuado por temperatura, ¿no? Y se las inyectó a un ratón. El ratón sobrevivió, ¿no? Obviamente porque las bacterias estaban muertas, ¿no? Estaban atenuadas por temperatura, las habían destruido con calor. No obstante, cuando repetía el experimento usando una mixtura o una mezcla de proteínas virulentas muertas con las no virulentas vivas, se observó de que el ratón moría. Entonces, la gran conclusión de este trabajo fue de que las bacterias no virulentas, ¿no? Se transformaban adoptando algunas cualidades de las bacterias virulentas que estaban ahí en el medio muertas, ¿no? Entonces, había algo en la constitución de las bacterias virulentas que aprovechaban las bacterias no virulentas para poder armarse, para poder transformarse y finalmente matar al ratón. Eso es lo que se denominó por muchas décadas como factor transformante.
y no se sabía pues qué cosa era el factor transformante, es decir, qué biomolécula era, ¿no? A qué se le podía atribuir esta propiedad de cambiar las propiedades de un organismo. Y aquí entra a tallar el experimento de Avery, MacLeod y McCarthy propiamente, ¿no? Ellos se encargaron de caracterizar o estudiar cuál era la naturaleza química de este factor transformante, ¿no? ¿Qué biomolécula era? Para ello, lo que hicieron fue tomar o preparar las mismas bacterias que usó Griffith en su experimento anterior, ¿no? Las calentaron o las mataron con temperatura, de modo que podían generar bacterias virulentas atenuadas o muertas, ¿de acuerdo? Y hicieron 3 experimentos. En el primero, al cultivo que tenía estas bacterias virulentas atenuadas, le agregaron proteasas, ¿no? Las proteasas son enzimas que se encargan de destruir todas las proteínas presentes en un medio de cultivo, ¿correcto? De modo de que todas las proteínas del medio se eliminaron. Esto se inyectó en un ratón y ¿qué se observó? ¿No? Se cultivaron junto con bacterias no virulentas y lo que obtuvieron fue de que se recuperaban bacterias virulentas después de cierto tiempo de cultivo. Es decir, que las proteasas, independientemente de que las proteínas se hayan eliminado del medio, las proteínas no virulentas seguían transformándose en virulentas, ¿no? El experimento se repitió con RNasas, es decir, se eliminó todos los RNAs del medio, se incubaron nuevamente bacterias no virulentas y el resultado fue de que nuevamente las bacterias no virulentas se transformaban en las virulentas, ¿no? Tal cual el caso de las proteínas. Entonces, la conclusión hasta aquí era de que el famoso factor transformante no era no tenía naturaleza ni proteica ni de RNA. Finalmente, se hizo un experimento eliminando todo el ADN del medio, todo el ADN presente en el cultivo. Y lo que se observó fue de que ahí las bacterias no virulentas no pudieron transformarse, les faltó el elemento clave para poder adoptar esa naturaleza virulenta, ¿no? Entonces, la conclusión de este experimento, por lo cual recibieron un Nobel, fue de que la naturaleza del factor transformante, ¿no? Era el ADN. El ADN contenía información para que las bacterias no virulentas se transformen en virulentas. De modo que si yo eliminaba el ADN en medio, pues ese fenómeno no se podía reproducir. Es un experimento sencillo, no obstante es el experimento clásico en bioquímica, y mucho de lo que conocemos ahora, de lo que se hace con ADN y todas las propiedades que tiene en biotecnología, en ingeniería de tejidos, es gracias a lo que se pudo corroborar a través de estos experimentos. ¿Correcto? Eh, Algunas curiosidades más sobre el ADN. No se entendía, por ejemplo, cómo es que las bacterias podían pasarse ADN unas a otras, ¿no? Cómo es que una bacteria virulenta le podía conferir sus propiedades a una bacteria no virulenta, ¿no? Y se hablaba mucho de que las bacterias intercambiaban genes entre sí, ¿no? Que era la base de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Había bacterias que eran resistentes a los antibióticos y les pasaban esta cualidad a bacterias que no tenían esas propiedades, ¿no? Entonces, el trabajo de Lederberg, ¿de acuerdo? Fue proponer precisamente de que había algunos mecanismos, probablemente físicos, en los cuales había intercambio de información genética o intercambio de ADN. No obstante, esto no era posible si pensamos en el ADN completo de una bacteria, ¿no? Que es grandote, que tiene varias kilobases, por decirlo así. Entonces, él propuso de que existían ADNs pequeños, ADNs extracromosómicos, que se intercambiaban mediante un fenómeno
similar a un intercambio sexual, ¿no? Como si se trataran de gametos, ¿no? Entonces, este hallazgo lo que conllevó fue de que, bueno, se ganara el Nobel, hemos visto varios premios Nobel, y terminó en elucidar de que las bacterias tienen pequeños pilis, pequeñas estructuras, por las cuales pueden intercambiar ADN genómico sin mayor problema. Esto fue una revolución, no solamente en la forma en cómo se concebía pues, la genética hasta ese entonces, porque todo lo que gobernaba eran las leyes de Mendel, la genética mendeliana, las leyes básicas de la herencia, y la idea de que había transmisión horizontal de genes entre bacterias, pues básicamente fue un punto de, un punto de inflexión en todo lo que se conocía, ¿no? Gracias a ello, muchas de las cosas que se hacen en biotecnología aprovechan precisamente esos ADNs pequeños que tienen las bacterias para que podamos clonar, para que podamos expresar cosas en organismos más pequeños como las bacterias, ¿correcto? Y esos ADNs pequeños son precisamente los plásmidos, ¿no? Muchas veces cuando trabajen ustedes con sistemas de ADN recombinante van a echar mano de plásmidos para que una bacteria te exprese lo que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos o tenemos a alguien que padece de diabetes o de resistencia a la insulina, y la insulina como tal, en los años 50, se extraía de cerdos, del páncreas de cerdos, porque la insulina porcina era compatible con la insulina humana, tenía la misma secuencia de aminoácidos, ¿no? Al ser mamíferos ambos, pues obviamente evolutivamente probablemente había unas similitudes y la insulina que se usaba era de origen porcino. Hoy en día podemos aislar el gen de la insulina humana, ¿no? Y se lo podemos colocar tal cual si fuera un cassette a una bacteria, y lo que va a hacer la bacteria es expresar insulina humana para nosotros. El 100% de la insulina terapéutica que hoy en día se comercializa, se vende a nivel mundial, tiene origen bacteriano. La producen en granjas de bacterias que tienen en un plásmido el gen de la insulina humana. Perfecto. Y así hay muchas cosas que un plásmido puede ofrecer a una bacteria, ¿no? Están genes de resistencia a los antibióticos, resistencia a metales pesados, ¿no? Porque hay bacterias que viven en entornos muy tóxicos, y factores de virulencia también. Muy bien. Finalmente, quería hacer simplemente una mención a la tecnología de PCR, eh, la cual es una forma de amplificación sintética de ácidos nucleicos, ¿no? Hace poco se ha cumplido 35 años de la creación de la PCR. Es un procedimiento para los que trabajamos con ADN de rutina en el laboratorio, ¿no? Es básico también amplificar fracciones de ADN sintético, y hoy en día, por el escenario que representa la pandemia, la PCR ha recibido mucha atención, dado que es la prueba por la cual se hace diagnóstico molecular de SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, es una técnica basada en ADN, la cual permite una amplificación dirigida de un fragmento de interés, ¿no? Si yo conozco el ADN del virus, el genoma del virus, puedo diseñar una PCR para poder detectarlo en una reacción de laboratorio, ¿no? Eso es lo que se hace. Ese artículo, pues, es el artículo más citado en biotecnología, y fue la caracterización de polimerasas, no como las nuestras, sino polimerasas termoestables, que podían soportar altas temperaturas, ¿no? Porque lo que se hace en una PCR es colocar un tubo de ensayo y llevarlo a 95 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces se necesitaban polimerasas mucho más termoestables, ¿no? Así que todo el trabajo de Kary Mullis, desarrollando sistemas de amplificación termoestables, bueno, le valió pues el premio Nobel por un lado,
y también generar la herramienta biotecnológica más importante, en mi opinión, de los últimos 100 años, ¿correcto? Hasta el día de hoy se sigue usando tecnología basada en amplificación sintética de ácidos nucleicos, ¿no? Eh, de modo de que muy probablemente los hallazgos importantes que se conozcan este año, ¿no? También dependan mucho de tecnología de ADN recombinante. El último Science Breakthrough del 2018 fue también evaluar qué genes se expresan célula a célula, y eso también era una adaptación de los sistemas de PCR, ¿no? El del 2019 me parece que se lo dieron a el descubrimiento de ondas gravitacionales, ¿no? Fue una cuestión más física, pero el 2019 y 2020 seguramente pues también tuvo mucho que ver con el ADN, dado de que estamos en medio de una pandemia, ¿verdad? Muy bien, chicos. Eso era todo cuanto he preparado para el día de hoy. Espero que puedan observar y revisar lo que hemos visto aquí, dado que era lo que faltaba para terminar la clase. Y nuevamente estoy atento a sus preguntas o comentarios, ¿no? Conjuntamente con y los otros materiales de lecturas cortas que hemos colocado, perfectamente se puede elaborar una evaluación en cualquier momento, así que los exhorto a que puedan revisarlo. Igual, si tienen preguntas, pues tienen mi correo y podemos discutir por ahí. Perfecto, entonces muchas gracias y nos vemos próximamente.